Para mí es un privilegio poder seguir con nuestra exposición de la palabra de Dios y hoy llegamos al capítulo 11, versículo 11 al 24. Nos quedan solamente unos versículos dentro de este capítulo 11 de la Epístola a los Romanos, donde el apóstol Pablo habla de forma específica sobre el tema de Israel y por lo tanto para nosotros será muy importante poder averiguar lo que el apóstol Pablo tiene que decir sobre esta cosa que hasta el día de hoy, a mí me parece por lo menos, es algo que muchos creyentes no lo tienen del todo claro. Y esto es un tanto sorprendente porque el texto bíblico, por lo menos a mí me parece, en cuanto a ese asunto, habla de forma muy clara e inequívoca. El título de este mensaje es El Olivo de Dios. Entonces vamos a hablar de este árbol tan magnífico que es el olivo. Y para aquellos que viven en zonas donde no hay olivos, alguna cosa tendré que explicar sobre ese tema y yo no soy un experto en horticultura o cosas por el estilo, pero creo que mis 35 años en España me califican lo suficiente para poder decir alguna cosa sobre el tema con cierta autoridad. Vamos a hablar de temas obvias, de temas que no son complejos de entender y a veces uno tiene la impresión de que el apóstol Pablo procede como algunos de los productores de ciertos artilugios hoy proceden para advertir a la gente de posibles daños que puede causar el uso de cierto artilugio. Alguien dijo que un error común que comete la gente cuando trata de diseñar algo completamente a prueba de tontos es subestimar la ingenuidad de alguien completamente tonto. En otras palabras, realmente la capacidad de cometer alguna tontería de la gente es mucho mayor de lo que nos podemos imaginar. Solamente quiero dar algunos ejemplos. Recuerdo que nosotros tuvimos un secador de pelo donde en varios idiomas se nos avisaba lo siguiente: no usar mientras que se duerme. Yo no sé cuánta gente suele secarse los pelos mientras que duerme, pero estas son las cosas que podemos leer. O por ejemplo, en una bolsa de cacahuetes, tomando en cuenta que hay gente que tiene alergia a los cacahuetes, dijo, serio aviso, contiene cacahuetes. Esto es normalmente lo que uno espera cuando se compra una bolsa de cacahuetes. O por ejemplo, en una caja de pastillas de dormir, leí aviso, puede causar somnolencia. Pero lo que más me llamó la atención es lo que vi en una en una tienda de chinos, donde vendían trajes para niños, para los carnavales. Y entre otras cosas se podía leer en un traje de Superman. Literalmente, el llevar este disfraz no te proporciona la capacidad de volar. Bueno, esto es importante que se enseñe esto a los niños, pero me temo que más que un adulto tampoco habría caído en la cuenta. En resumidas cuentas, Pablo aquí da una serie de avisos y son avisos realmente de cosas que deberían ser de cajón, o sea, que querían ser bastante comprensibles para cualquier persona que tiene dos dedos de frente. Pero aún así, y esto nos lo avalan 2000 años de historia de iglesia, hay muchos que por lo visto no lo comprenden. Por ejemplo, hay una verdad de Perogrullo que es que pertenecer a una iglesia aún no significa que uno es creyente. Pertenecer a cierto pueblo aún no quiere decir que uno es
creyente. Y esto es algo que tiene que ver precisamente con la situación de Israel en ese momento cuando escribe el apóstol Pablo. Pertenecer a ese pueblo, ser israelita, aún no de forma automática, significa que uno realmente tiene un acceso especial para Dios. Al mismo tiempo, Pablo enseña muy claramente, aunque de momento la gran mayoría de los israelitas no reconoce a Jesucristo como su Mesías y está ciego para esa verdad, aún así Israel tiene un futuro y tiene un futuro como pueblo étnico. Esto es decir, los israelitas, como los llama aquí, o los judíos. Y esto es algo que una buena parte de la iglesia no lo tiene claro. Algunos hablan de dos programas, un programa de salvación para gentiles y otro para judíos. Esto es un extremo de una doctrina obviamente equivocada. Y la otra es que no hay futuro para el pueblo israelita étnicamente. Pablo rechaza en este pasaje ambas cosas. Y una vez más voy a decir que no creo que las verdades de lo cual él habla sean verdades tan difícil de entenderlo. Ahora, después de toda esta introducción, finalmente vamos a hablar del capítulo 11, de los versículos 11 al 24. Romanos capítulo 11, 11 al 24. Dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron descajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron descajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieron en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el olivo bueno, cuanto más estos,
que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Pues hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a hablar con nuestro Dios. Señor, te damos las gracias y te pedimos que tú añadas a la lectura de tu palabra también tu salvación. Yo te pido que tú ilumines y ayudes a entender a todos los que están escuchando este mensaje para que puedan entender lo que los quieres decir. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Bien, pues lo primero de lo cual habla el apóstol Pablo en este pasaje es Israel y el llamamiento de los gentiles. Y supongo que la inmensa mayoría de los que me está escuchando en esos momentos, y un servidor incluido, somos gentiles, no somos israelitas. Por lo tanto, lo que leemos en estos versículos 11 al 16 tiene particularmente que ver con nosotros, los gentiles, los que no somos israelitas. Y lo primero que aprendemos en el versículo 11, en la primera parte, es que el rechazo de Israel no es un rechazo final. Dice el texto sagrado, han tropezado los de Israel para que cayesen, o sea, quiere decir para que cayesen definitivamente. Es el final del pueblo de Israel. No hay duda, como vimos la última vez, que queda un remanente, que queda una minoría de aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Pero, ¿qué pasa con los demás? Ya no hay esperanza para ellos como pueblo. Y Pablo es enfático en esto. Otra vez, él usa esa expresión que tanto le caracteriza en esa carta a los romanos: en ninguna manera. Es un rechazo, una negación de lo más fuertes que uno puede usar en el idioma griego. Esto es imposible, de ninguna manera. Quiere decir, y esto es lo segundo que aprendemos en este versículo 11, que el rechazo de Israel es una oportunidad para los gentiles, pero de ninguna manera significa el definitivo fuera para Israel. Jesús dijo en Mateo capítulo 21, versículo 43, lo dijo muy claro en cuanto a los judíos: el reino les será quitado y dada a otro pueblo que produzca los frutos. Eso sí, esto es lo que ocurre en ese momento. Es la gran oportunidad del mundo no israelita. El evangelio ahora viene a todas las naciones. Todo el mundo es invitado, porque los que eran invitados, en primer lugar, no querían venir. Esto es el veredicto de los 4 evangelios, que Israel en ese momento se cerró a su Mesías. Ahora, ¿cómo debemos de entender este rechazo? ¿Es un rechazo definitivo? La respuesta es no. El rechazo de Israel es y sirve al propósito más bien de provocarles a los israelitas a tener celos. Dice el versículo 11, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Esto es la idea. Celos de ese pueblo de Dios entre los gentiles, para que los israelitas se den cuenta: hemos perdido nuestra oportunidad y ahora no podemos ser los demás, pero queremos ser como los demás. Anhelamos tener lo que los gentiles tienen ahora. Anhelamos tener esa relación con Dios de forma directa, que no es impedida por los requerimientos de la ley. Tener un Dios que nos ama y que nos ofrece
la salvación por gracia y no por alguna obra que yo tenga que cumplir. Tener seguridad de salvación, pregunta un judío si la tiene. Y la respuesta siempre va a ser la misma, la de cualquier religión que se basa sobre las obras. Espero tenerlo. Espero que algún día Dios me sea propicio, pero seguridad no tengo. Ahora, la pregunta es la siguiente, partiendo de esa verdad de los celos. Si un judío, si un israelita viniese a participar en nuestro culto, en uno de nuestros cultos, o viviese con nosotros en casa, ¿tendría celo de nuestra fe? ¿Tendría celo de nuestra forma como valoramos, como respetamos, como vivimos de día en día con nuestro Dios, de nuestra forma de honrarle? ¿Él tendría celos de los frutos en nuestra vida? ¿Él tendría celos de nuestra fe no fingida, no hipócrita, no formalista, no superficial, sino profundo, nuestra manera de vivir con nuestro Dios? ¿Tendría ese celo? Pregúntate a ti mismo. ¿En tu vida podrías provocar a un judío que toma su religión en serio a celos? ¿Podría hacerlo tu iglesia? Es una pregunta muy importante y Pablo tiene que dar respuesta a esto. Provocarles a celos es una buena estrategia para aquellos que están fuera, que ellos envidien lo que tenemos. Y para que otros envidien lo que tenemos, ellos tienen que darse cuenta que esto para nosotros es lo más importante, ¿entiendes? Los demás no van a tener celos de algo que nosotros no valoramos. Ahora, el arrepentimiento de Israel es algo que va a ocurrir, de Israel como pueblo. Lo vemos en la segunda parte del versículo 11, lo vemos en el versículo 12, lo vemos en el versículo 15. El arrepentimiento de Israel será mayor bendición aún. Vamos a hablar un momento de la característica de la desobediencia de Israel para Israel. Ahora vamos a hablar de 4 ejemplos. Primero, vamos a hablar de la característica de la desobediencia de Israel para Israel mismo. Su desobediencia habla de su caída. Ellos perdieron sus privilegios. Ellos quedan de momento excluidos por su propia obstinación en un camino que no lleva a nada bueno. Quiere decir que el pueblo israelita de momento vive en esa gran tragedia de no tener templo, no tener sacrificio. Está frente a un Dios del cual sabe que es muy difícil vivir a la altura de sus exigencias sin que nadie hable en su favor. Esto es la gran ventaja que nosotros tenemos como creyentes en el Mesías, en el mediador. La característica de la desobediencia de Israel para Israel es una característica realmente triste, porque es un pueblo en términos espirituales huérfano. Ahora, la característica de la desobediencia de Israel para los gentiles significa para ellos salvación. Aquellos que estaban perdidos como tú y yo, que estuvimos fuera de esa bendición que Dios tenía para su pueblo, ahora tenemos acceso. Aquellos que antes no formamos partes del pacto, ahora formamos partes del pacto.
Y esto para nosotros significa riqueza. Por eso ya no nos importan las riquezas que puede ofrecer este mundo. Porque ¿quién quiere heredar una fortuna aquí en la tierra si ya es heredero del universo, como hemos visto en el capítulo 8? ¿No nos dará Dios todas estas cosas que aún quedan si ni siquiera ha ahorrado su único hijo, si no nos lo ha entregado en nuestro favor? Para nosotros, la desobediencia de Israel significaba reconciliación. Estuvimos apartados, pero ahora estamos reunidos. Esto es el gran privilegio que tenemos. Ahora vamos a hablar de la tercera cosa, de la característica de la obediencia de Israel para Israel mismo. O sea, cuando el resto, el remanente, y el resto de aquellos que ya no, que no creen en las promesas, vuelven a Israel de forma, vuelven a Dios de forma conjunta. Porque este periodo actual de rechazo no será para siempre. Israel recuperará su estatus de antes. Pueden volver a ejercer sus privilegios de antes, sus privilegios de ser hijos de Dios, de poder mirar hacia atrás y ver su historia de miles de años como pueblo privilegiado, depositario de las promesas divinas, guardián de su sagrada palabra. Sí, podrán volver a tener esa riqueza. Y Pablo lo dice aquí muy claramente. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Y esto habla de lo último, la característica de la obediencia de Israel para los gentiles. Significa vida de entre los muertos. Habrá un tremendo impacto sobre la iglesia. Habrá un tremendo impacto sobre este mundo cuando Israel como pueblo, en el momento cuando Dios quiera, finalmente reconocerá a Jesucristo como su Señor y Salvador. Habrá un avivamiento sin precedentes. Y Pablo habla de esto claramente en estos versículos. No hay vuelta atrás. No vamos a espiritualizar lo que está escrito aquí. Pablo habla en términos muy concretos y por el contexto definido muy claramente. Está hablando de los israelitas, por un lado, y está hablando de los gentiles, por otro lado. Y dice muy claramente que cuando llegue el momento y Dios les concede el privilegio de reconocer a Jesucristo como su Mesías, habrá una tremenda bendición para este mundo. Todo esto lo vemos expresado y es la continuación de la parábola del hijo pródigo. Sí, ese chico se va, lo deja todo atrás y luego vuelve arrepentido. Y finalmente están reunidos de nuevo en una familia. Esa parábola tiene varias lecturas, pero hay una lectura que encaja particularmente bien con lo que estamos leyendo aquí. En resumidas cuentas, si leemos el versículo 13 y 14, Pablo quiere hacer celoso a los gentiles. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Quiere decir que este mensaje, lo que Pablo ahora está dando, es un mensaje para ti y para mí, si somos gentiles. Tenemos que entender esto. Pablo, siendo judío, pero tiene un ministerio hacia los gentiles. Dice el versículo 14, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Esto es su deseo, sí.
Dios le mandó a los gentiles, pero tiene una tremenda carga para aquellos que tienen la misma sangre. Pablo quiere abrirnos a los gentiles, en términos genéricos, el camino de la gloria y hacernos entender la riqueza de nuestra fe, el cumplimiento de las promesas, nuestro glorioso futuro. Y al mismo tiempo tiene ese deseo imperante en su corazón de querer que el pueblo, su pueblo israelita, vuelva a encontrarse con su Dios. Y por eso él quiere que los judíos nos miren a nosotros con celo, no con rechazo, sino deseando tener lo que nosotros tenemos. Que quieran tener lo que nosotros atesoramos como nuestra fe, nuestra relación íntima con Dios. El conocimiento del Mesías, el saber que el Mesías ha llegado, el Salvador ha venido. La iglesia es instrumento, debe de ser instrumento no para perseguir a los judíos, no para despreciarlos, no para arrinconarlos, no para mirarlos por encima del hombro, sino para provocar a ellos a celos. ¿Cómo hemos fallado en ese aspecto como iglesia? Qué triste la historia que tenemos atrás. Cuánto odio, cuánto rechazo hacia los judíos y los israelitas aún queda en esta iglesia, cuyo fundador, cuyo fundamento era precisamente un judío, un israelita, según su humanidad. ¿Cómo nos atrevemos a sentirnos mejores, orgullosos, en vez de provocar a los judíos a celos con amor y con cariño? ¿Cómo hemos fallado en esa tarea tan tremendamente? Que Dios nos perdone por las cosas que hemos hecho mal en este aspecto. Y si no crees a mis palabras, lee simplemente lo que está escrito aquí en estos versículos. Pablo pone dos ejemplos. En el versículo 16, el primer ejemplo es el ejemplo de las primicias. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿De qué está hablando Pablo aquí? El ejemplo viene de la Biblia, viene del Antiguo Testamento precisamente. Viene del Números, del cuarto libro de Moisés, Números capítulo 15, versículo 17 al 21. Este pasaje habla de que un israelita tenía que presentar el primer pan para el Señor como ofrenda. Incluso había una fiesta de las primicias, que es la fiesta precisamente del domingo de resurrección. Si el viernes era la Pascua, el domingo se celebraba, según el calendario judío, la fiesta de las primicias. Pablo de esto habla también en 1 Corintios capítulo 15. El israelita trae las primicias de la recogida de las espigas de trigo. Es como una ofrenda para el Señor. Y de esa manera hace que no solamente lo que trae hacia el altar, sino todo lo demás que va a recoger está bendecido. Y esto tiene una aplicación. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, lo cual quiere decir toda la nación está bendecida por las primicias, por los primeros que creen, porque esto significa que el resto va a venir. Y esto tiene que ver con los judíos.
ya hay un remanente que no solamente es remanente, sino también son las primicias. Los primeros que llegan, todavía muy pocos, son como gotas antes de la lluvia, pero la lluvia vendrá. Y eso quiere decir que el resto del pueblo también será santificado. Dios no ha acabado aún con el pueblo de Israel. Y el segundo ejemplo es el ejemplo de las raíces. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí Pablo empieza a hablar del ejemplo de un olivo. En el Antiguo Testamento, el olivo es el símbolo de Israel. En muchos lugares Israel es comparado con un olivo. Por ejemplo, Oseas usa esa comparación en el último capítulo de su libro, también lo hace Jeremías y lo hacen otros profetas también. Es una lección importante. Significa que si las raíces están bien de un árbol, entonces también las ramas, porque particularmente el olivo vive de sus raíces. Las raíces son importantes, por eso un olivo puede tener tanta edad, porque la fuerza viene de sus raíces, no de sus ramas, de las raíces. Y aunque el árbol parece muerto, si las raíces están bien, podemos ver que brotan del mismo tronco nuevos brotes de ese olivo. Por eso pueden ser no millonaria, pero pueden tener miles de años. Estas raíces, ¿quiénes son? Son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son los destinatarios de las promesas divinas. Dios le prometió a Abraham un pueblo inmenso. Y un pueblo inmenso no será solamente de los israelitas, sino, como Pablo dice en Gálatas 3:29, somos hijos de Abraham por la fe, todos, tanto gentiles como israelitas. Formamos partes, como él nos va a explicar en un momento, injertados en este tronco que es el olivo. Y el cumplimiento lo vemos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Vi una multitud que nadie podía contar. La raíz del olivo o las raíces es Israel. No es tan complicado entenderlo, me parece a mí. Entonces, si son nuestras raíces, nosotros como gentiles compartimos con ellos la misma historia. Quiere decir, esto cambia nuestra forma de entender lo que nosotros a veces llamamos el Antiguo Testamento, como dando a entender que agua pasada no mueve molino. Por eso la iglesia ha tenido tantos problemas en entender la ley de Moisés, los profetas del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento en términos generales. Nos cuesta hoy como iglesia valorarlo. ¿Cuántos pastores apenas predican sobre el Antiguo Testamento simplemente porque para ellos parece un libro con 7 sellos, porque no entienden que el Antiguo Testamento es nuestra historia, son nuestras raíces? La historia de Abraham es nuestra historia. La historia de Isaac es nuestra historia. La de Jacob, las promesas de bendiciones, somos como granos de arena, de esas promesas, de las arenas divinas que Dios promete a Abraham. Somos estrellas en el firmamento, estrellas de las muchas que Dios ha prometido a Abraham por la gracia de Dios. Lo que Dios enfatiza aquí, y escúchame bien, por favor, que somos un pueblo que tiene las mismas raíces, no dos pueblos. Aquí no se habla de dos árboles, se habla de un solo árbol. Pero lo que nos diferencia es que Israel, siendo raíz y tronco de ese árbol, tiene la promesa de un gran futuro como nación. Esto es lo que este pasaje nos enseña. Alemania no tiene la promesa de tener un futuro como nación, tampoco España, tampoco el país de donde tú vienes.
Solamente hay una etnia que tiene esto, y estos son los israelitas. Y aunque nos cuesta aceptarlo como iglesia, a veces con nuestras teologías muy peculiares que nacen más del deseo que de una exégesis realmente profunda y exacta, lo que Dios dice aquí en esos versículos no tiene otra interpretación. Para que todo se entienda aún mucho mejor, Pablo sigue con el ejemplo del árbol y nos explica lo que está pasando desde hace 2000 años con un ejemplo inmejorable. Y esto, lo que dije antes, viene de la horticultura. Es la comparación con el olivo y son los últimos versículos de ese pasaje del 17 al 24. Lo primero que aprendemos en el versículo 17 es que las ramas descajadas son los judíos. Son aquellos que no creyeron. Dice, pues si algunas de las ramas fueron descajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas. Son los judíos que no creyeron, los que rechazaron al Mesías, que no entendieron lo que estaba pasando. Los sumos sacerdotes, por ejemplo. Es importante que dice algunas de las ramas, no dice todas las ramas, algunas de las ramas. Porque eso habla del remanente de judíos fieles que siempre lo ha habido a través de 2000 años de historia de iglesia. No tenían una iglesia aparte, formaban parte de la misma iglesia universal. Pueden organizarse como judíos mesiánicos de la misma manera como nosotros nos organizamos en diferentes denominaciones, pero pertenece a la misma iglesia universal. No hay dos iglesias universales, de la misma manera como no hay dos olivos. Y las ramas injertadas son los gentiles. En el versículo 17 dice, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Nosotros venimos, sí, de otro olivo, pero de un olivo silvestre. Y Dios no ha bendecido al olivo silvestre, sino nos ha cortado, ha cogido esas ramas y los ha injertado en ese único olivo bendecido, que tiene sus raíces en las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora disfrutamos de la savia rica. El flujo, la corriente de la savia rica de Dios, que son sus promesas, que vienen de lejos, de las raíces de los patriarcas. Ahora pertenecemos a este árbol milenario, como si siempre hubiésemos formado parte de él. Escúchame, mi querido amigo y hermano, la historia de Israel es nuestra historia, es tu historia, es mi historia. Por eso el Antiguo Testamento no es de ellos, es de nosotros, del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? Pablo nos lo dice en el versículo 18 al 24. Es un aviso contra cualquier arrogancia, porque las raíces llevan las ramas, no al revés. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es el gran pecado, como ya dije, de la iglesia cristiana, el sentirse superior y despreciar a los israelitas. La raíz del pueblo de Dios son las promesas dadas a los patriarcas, las promesas del Mesías. La raíz de la iglesia son los 39 libros que llamamos el Antiguo Testamento, complementados por los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero es uno, es una unidad. Y esto es la gran lección del árbol. Las raíces sostienen las ramas, no al revés. Bueno, esto no es muy complicado de entenderlo. La iglesia del Señor tiene raíces israelitas, raíces judíos.
Nada y nadie nos debe de confundir en esto, y perdón que hago tanta énfasis en eso, pero el apóstol Pablo lo hace. Y tengo la obligación de predicar lo que está escrito, no lo que a mí se me antoja. Las raíces de la iglesia cristiana están en Jerusalén, no en Atenas, no en Roma y no en otro sitio de este mundo. Otra cosa que aprendemos, versículos 19 y 20, las ramas fueron descajadas por falta de fe. Las ramas originales no fueron descajadas para hacer sitio para nosotros, sino por su desobediencia, por su falta de fe. Y ojo, Pablo nos avisa, versículo 20, 21 y 22, si nosotros si nosotros nos comportamos de la misma manera, nos puede pasar exactamente lo mismo. O sea, una vez injertado, también puedes ser descajado. Esto es posible. En la horticultura también. A los creyentes con trasfondo gentil les viene bien recordar la arrogancia viene antes de la caída, o para hablar con esa imagen antes de ser descajado. Fe y arrogancia son como agua y aceite, no se puede mezclar, porque donde gobierna la arrogancia, y lo digo lamentándome mucho de ese hecho, lleva muy bien arraigado en la iglesia desde hace muchos siglos. Donde gobierna la arrogancia, la fe ha dejado de ejercer su poder. La arrogancia y la vanidad son señales que puede pasar lo mismo, que seamos quitados del árbol después de haber sido injertado, y estoy hablando de forma genérica como gentiles. Nos conviene recordar, Dios es severo en sus juicios. No lo olvidemos nunca. Él es bueno con los que quedan en Él. Jesucristo habla de lo mismo cuando dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece llevará mucho fruto. Tenemos que permanecer en Él. Y luego, en cuanto a los israelitas, aprendemos, versículos 23 y 24, que las ramas descajadas pueden ser injertadas de nuevo. Sí, Israel fue quitado de ese árbol, la gran mayoría, pero eso no quiere decir que es definitivo. Para cualquier judío incrédulo, en cualquier momento, en cualquier lugar, hay esperanza. Dios es poderoso para injertarle de nuevo. Qué bendita esperanza, qué buen mensaje para el pueblo israelita. Solo podemos pedirles, implorarles, por favor, volved al árbol, volved a casa. Y hacemos bien como iglesia cristiana de no emitir juicio, sino de provocarles a celos para que quieran volver a casa. Y en cuanto a nosotros, deberíamos ser felices de poder participar por gracia en esta savia rica y revivificante, la savia de la vida eterna. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este gran privilegio de pertenecer al pueblo tuyo, de forma parte, de forma inmerecida, ser injertado en ese árbol que tú dejabas crecer de comienzos muy pequeños y cada vez se hace más grande. Señor, guárdanos de la arrogancia, aquello que somos gentiles, y provoca a celos, Señor, a los israelitas, para que puedan ser de nuevo injertados en ese árbol. Que las ramas sean unificadas una vez con las raíces. Pedimos por Israel, pedimos por este pueblo, depositario de tus promesas. Pedimos, Señor, por la paz de Jerusalén. Te lo pedimos en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios
te bendiga.